Entonces, repito, por un lado, el bautismo tiene el significado de la identificación con lo que pasó con Cristo en su crucifixión, muerte y sepultura. Y por el otro lado, el bautismo tiene su identificación con lo que pasó con Cristo en su resurrección. Ya que la Sagrada Escritura enseña que cuando una persona cree en el Evangelio, cuando una persona cree en Jesucristo, lo que le pasó al Señor Jesucristo, o lo que le ocurrió al Señor Jesucristo, o lo que le hicieron al Señor Jesucristo, se aplica espiritualmente a nuestras propias vidas. El Señor Jesucristo fue crucificado. Algo en mí fue crucificado. El Señor Jesucristo fue muerto. Algo en mí fue muerto. El Señor Jesucristo fue sepultado. Algo en mí fue sepultado. El Señor Jesucristo fue resucitado. Algo en mí es resucitado. Con respecto a las primeras tres acciones, me refiero a su crucifixión, a su muerte y a su sepultura. La identificación viene, o el simbolismo viene, cuando la persona entra a las aguas. Cuando la persona entra a las aguas, se da la identificación de la crucifixión, la muerte y la sepultura, ¿no? Porque la persona queda por debajo de las aguas. Al quedar por debajo de las aguas, como cuando una persona queda por debajo de la tierra después de la sepultura, representa que una parte de la persona fue crucificada, fue muerta y fue sepultada. ¿A qué se está refiriendo? A la vieja vida. ¿A qué se está refiriendo? A la vida pasada. ¿A qué se está refiriendo? A ese viejo hombre mencionado en la Biblia, a ese hombre carnal mencionado en la Biblia, a ese hombre o esa mujer que estaban acostumbrados a hacer las cosas según ellos mismos, en sus fuerzas, en su carne, sin contar con Dios, sin depender de Dios, sin preguntarle a Dios, sin siquiera tener en cuenta a Dios. Cuando entra a las aguas, la identificación o el simbolismo es entonces todo eso que pertenece a mi vida pasada, a mi vida pecaminosa, a esa vida que yo ya no quiero vivir, pues queda sepultada, crucificada, muerta y sepultada. Y cuando la persona sale de las aguas, el simbolismo, y ojo que estoy hablando es de un simbolismo, porque estamos nosotros haciendo énfasis durante todas las lecciones anteriores en que usted no llega al bautismo en las aguas para arrepentirse en medio del bautismo en las aguas, usted llega ya arrepentido. Usted no llega al bautismo en las aguas para en el bautismo en las aguas creer en el Evangelio, no, usted tuvo que haber creído en el Evangelio con anticipación, llega a las aguas solamente como un testimonio público de que usted ya creyó en el Evangelio. No espera llegar a las aguas para convertirse a Cristo, no espera llegar a las aguas para experimentar el nuevo nacimiento. No, eso tuvo que haber pasado con antelación, con anticipación, y yo llego a las aguas es solamente para testificar públicamente todo eso que ya ha pasado en mí. Por eso estamos hablando aquí desde un simbolismo, no de algo que literalmente ocurre en el momento en que yo entro a las aguas y salgo de las aguas, sino algo que ya tuvo que haber ocurrido y se aclara en el momento mismo del bautismo de que es un simbolismo, de que usted va a ser sumergido, es decir, zambullido momentáneamente dentro de las aguas como una simbología o como una representación de que lo que le pasó a Cristo en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura, lo mismo le va a pasar, lo mismo le pasó a usted o le pasa a usted en el momento de entrar a las aguas. Y de que cuando usted salga de las aguas, pues el simbolismo es la aplicación de que la resurrección de Cristo se aplica a su vida ahora en el sentido de que usted va a andar en una vida nueva, en una vida resucitada, en una vida caracterizada por el poder de resurrección del Señor Jesucristo. Entonces ese es el simbolismo. ¿Por qué decir todo esto y por qué especificar todo esto así de manera minuciosa? Porque es necesario dejar claro, este es el título de la lección de hoy, la 7, cómo es que se practica o cómo es que se hace el bautismo en las aguas. Para que cuando lleguemos allá a la pileta, al lugar donde estén las aguas,
pues la gente no esté ahí que sea lo que vamos a hacer acá, o cómo es el protocolo, o cómo es la logística del asunto, o cuáles son los pasos a seguir. No, aquí estamos dando los pasos a seguir. Entonces estamos hablando de, la persona tiene que entrar completamente a las aguas. Ah, bueno, entonces a mí me van a meter completamente a las aguas, completamente a una pileta, ¿cierto? No me voy a meter yo solo, porque eso quiere decir como un autobautismo en las aguas. Ese concepto de autobautismo en las aguas no está en la Biblia. Alguien tiene que ayudarme, ¿sí? Alguien tiene que guiarme. Yo lo único que tengo que hacer como bautizado es dejarme guiar y que sea otra persona la que dirija, la que me guíe. Yo solamente, bueno, es una cuestión de apenas un par de minutos, pero ese par de minutos tiene que hacerse con conciencia y tiene que hacerse con conocimiento. El simbolismo. Bueno, ya entendí entonces que al entrar a las aguas simboliza la crucifixión, muerte y sepultura del Señor Jesús, y que al salir de las aguas, pues lo que representa es la resurrección de Jesús, y todo eso se aplica a mi vida. Y estoy completamente de acuerdo en que hay cosas que mueren, hay cosas que tienen que salir, hay cosas que no van más en mi vida, y estamos completamente de acuerdo también en que hay cosas que se deben producir en mi vida porque son buenas, porque las quiero, porque las anhelo. Ahora, el que el bautismo en las aguas, bueno, el de ustedes tres, se efectúe en medio de un encuentro en el cual se va a ministrar liberación, sanidad interior, sanidad del pasado, sanidad de los recuerdos, arrepentimiento, pues es una cosa de verdad maravillosa. O sea, el contexto en el cual se va a practicar o se va a efectuar el bautismo en las aguas de John, de McNory y de Pilar es una cosa sencillamente perfecta, organizada por el Espíritu Santo. No es sencillamente vámonos los cuatro en un automóvil, busquemos donde hayan aguas, efectuamos el bautismo y regresamos, que también sería muy especial. Pero es que el contexto es un preencuentro, después una serie de actividades relacionadas ya con el encuentro mismo, viernes desde la tarde-noche, sábado todo el día, domingo todo el día, domingo regresando, lunes terminando con el post-encuentro, y dentro de ese contexto que usted logre hacer el bautismo en las aguas, o que logren hacer en usted el bautismo en las aguas, pues una cosa, primero, inolvidable, segundo, afecta realmente el espíritu, afecta realmente el entendimiento. Es una cosa que usted dice, me cambió la vida completamente. Es que en ese encuentro, en ese lapso de 3, 4, 5 días lleno de actividades espirituales, mi vida dio un vuelco completamente. Un vuelco hacia la bendición, ¿no? Un giro hacia la bendición. Entonces ya vimos el significado de la palabra, también vimos el simbolismo. Ahora repasemos algunos ejemplos de esto que estamos diciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 38. Hechos 8, 38, por favor. Bien. Bien. Hechos 8, 38. Muy bien. Magnori, por favor, ¿lo puedes leer? Si eres tan amable. Activas tu micrófono y lees el versículo 38 y el versículo 39. Muchas gracias. Bueno, está bien, entonces lo leo yo. Hechos 8:38 dice, y mandó parar el carro Felipe y el eunuco, descendieron ambos al agua y él le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pues seguía su camino gozoso. Eso dice el texto. Entonces lee por favor, para no dejarte con las ganas, lee por favor, gracias.
Gracias, Magnori, muy amable. Bien, mire que el versículo 38 dice, descendieron al agua. Y el versículo 39 dice, cuando subieron del agua. Descender al agua, subir del agua. Entrar al agua, salir del agua. Zambullirse en el agua, salir del agua. Sumergirse, entrar, penetrar en el agua, estar dentro del agua o debajo del agua y salir del agua. Es el ejemplo bíblico, lo encuentra en la Sagrada Escritura. Aquí está hablando de Felipe. Felipe era un evangelista, uno que llevaba el evangelio, y está hablando de un hombre que era un empleado de una reina llamada Cándace de Etiopía. Este era un hombre muy importante y estaba por aquellos días en Jerusalén, motivo de una fiesta que se realizaba en Jerusalén. A la Biblia lo llama eunuco, creo que entendemos todos el término, lo hemos estudiado muchas veces. Pues eunuco estaba hablando de ese procedimiento de castración que se le hacía a algunos hombres para que pudieran trabajar cerca de las reinas. Con eso se evitaban problemas. Usted entenderá qué clase de problemas. Entonces este hombre, que no tiene nombre propio acá, solamente se le dice, es el eunuco de la reina, o sea, un hombre al cual le hicieron el procedimiento para que pudiera trabajar muy cerca de la reina, quiere decir que era mano derecha de la reina Cándace de Etiopía. Este hombre fue a Jerusalén, este hombre escuchó el evangelio, este hombre por el Espíritu de Dios se convirtió, este hombre se convierte y se encuentra con Felipe. Hay cosas que no entiende, Felipe se las enseña por el camino, es el contexto de Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Y después de haberle explicado, el mismo eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo necesito bautizarme en las aguas. Y Felipe dice, pues aquí hay agua, si quiere de una vez. Entonces, pues de una vez. Descienden al agua y suben del agua. Es decir, entran al agua y salen del agua. Lo mismo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 5. Marcos 1, 5. Y me avisan cuando ya estén en Marcos, capítulo 1, versículo 5, para no correr en la lectura. Gracias. Gracias. Marcos capítulo 1, versículo 5 dice, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El contexto, está hablando de Juan el Bautista, nombre propio del individuo, Juan. Bautista por su profesión, por a lo que se dedicaba, lo que la gente veía que él se la pasaba haciendo. Se la pasaba bautizando. Él predicaba y bautizaba. Predicaba y bautizaba. ¿Sí? De uno de esos ministerios especializados en la predicación y el bautismo en las aguas. Dice que él bautizaba en el río Jordán. O sea, un lugar que tiene mucho caudal, un lugar que tiene muchas aguas. Y hay una frase que dice ahí, eran bautizados por él en el río Jordán. Note lo que enseña. En el río. En quiere decir dentro del río. Quiere decir que metía a las personas al río. Dentro del río Jordán eran bautizadas las personas. Ahora, ¿por qué lo decimos aquí como para ir cerrando el primer punto? ¿Por qué lo enseñamos así? Porque alguna gente cree que puede ser bautizada a punta de baldados, a punta de canecadas, a punta de jarradas de agua que se botan en la cabeza. O sea, así como lo hace la religión, así como lo hace la tradición, la iglesia romana, que apenas colocan a la persona y le echan un poquito de agua en la cabeza, en el cráneo, y dicen ya quedó bautizada. Pues eso no aparece en la Biblia. Eso no está en la Sagrada Escritura. Son inventos de hombres, tradiciones de hombres, liturgias de hombres, pero no es la práctica que enseña la Sagrada Escritura. Lo que la Sagrada Escritura enseña entonces es que la persona tiene que entrar completamente al agua. No es solamente echarle un chorrito de agua en la cabeza, no. ¿Por qué? Primero, por el significado de la palabra bautismo, que significa entrar completamente al agua. Segundo, por el simbolismo de la
crucifixión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y tercero, pues por los ejemplos bíblicos que demuestran que los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, bautizaban metiendo a las personas completamente dentro de las aguas. Ese es el primer punto. Entonces, a la pregunta, ¿por qué me tienen que meter completamente al agua? Entonces ahí tiene una respuesta, dos respuestas y tres respuestas. Este primer punto está claro para todos. Bueno, listo, me alegra mucho. Bueno, gracias a Dios. Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta es muy básica y la respuesta es muy obvia. La pregunta, ¿dónde se debe bautizar? La pregunta es muy básica y la respuesta es muy obvia, ¿no? ¿Dónde se debe bautizar? La respuesta de entrada es, pues donde haya la suficiente agua como para que mi humanidad, mi cuerpito, pueda ser sumergido. Ahí se debe bautizar. Pero revisemos los diferentes lugares en donde, según la Sagrada Escritura, la gente fue bautizada. El primero, Hechos 9:18. Hechos capítulo 9, versículo 18. En este caso, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, se está hablando de Saulo de Tarso, que se convertiría en el apóstol Pablo, ¿no? Él fue convertido, eso ya había pasado, se arrepintió de sus pecados, eso ya había pasado, él creyó en el Evangelio, eso ya había pasado, ya tenía una vida con Dios, ya era un hijo de Dios, ya era una nueva criatura en Cristo Jesús, eso ya había pasado, y llega el momento del bautismo, eso es lo que dice el versículo 18. Ahora, ¿él en dónde está? Él está en Damasco. Y dice el texto, de inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver, se levantó y fue bautizado. ¿Quién lo bautiza? Un hombre que en el contexto se llama Ananías, dice el versículo 17, entonces Ananías fue y entró en la casa. Ananías, solamente se menciona una vez en la Biblia, aquí, y solamente se menciona una vez en la Biblia y está relacionado con Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, que son el mismo individuo, aquí. Y aparece y viene a darle palabra, o sea, viene a enseñarle cosas de la palabra de Dios a Pablo, aquí. Y después de eso, dice que lo bautiza en las aguas, o sea, aquí. El hombre aparece para enseñarle a Pablo algo, o sea, algo así como un curso prebautismal, lo mismo que Felipe hizo con el eunuco en Hechos 8, porque había cosas que el eunuco no entendía. Felipe se las explicó y después de explicárselas lo bautiza en las aguas. Lo mismo acá, viene Ananías a explicarle cosas a Pablo, después de explicarle lo bautiza, vuelvo y digo algo así como un curso prebautismal que es necesario para saber, pero ¿por qué el bautismo? ¿Y para qué el bautismo? Y si no me bautizo, ¿qué pasa? ¿Sí? Y llego al bautismo, pero ¿en qué condiciones espirituales y en qué condiciones mentales? Entonces, todo eso es necesario saberlo, todo eso es necesario entenderlo para, repito, no entrar un pecador seco al agua y que salga un pecador mojado. Porque la idea es que realmente se haga a conciencia, se haga con conocimiento de causa. Entonces aquí estamos en Damasco y aunque no se especifica el lugar exacto del bautismo en las aguas, pues están en Damasco. En Damasco tuvieron que haber encontrado un lugar con abundantes aguas. Damasco queda cerca al río Jordán. Entonces un lugar con abundantes aguas donde Ananías pudiese sumergir, zambullir, meter completamente a Saulo, el de Tarso, y sacarlo de ahí y ya quedó bautizado. Entonces, ¿dónde se puede? En Damasco. Lo que importa es que hayan abundantes aguas. ¿Dónde se puede? Hechos capítulo 16, versículo 33. Hechos 16, 33.
Bien, aquí en Hechos capítulo 16, versículo 33 nos encontramos en otro lado. Ya no es en Damasco, es en Filipos. Dice el contexto que el apóstol Pablo y un compañero de ministerio llamado Silas estaban en prisión. Los habían metido a la cárcel por predicar el evangelio bajo un régimen que era el régimen romano que prohibía el culto a cualquier otro dios que no fuera el culto al emperador o el culto a los dioses de Roma. Ellos estaban hablando acerca de otro Señor, el Señor Jesucristo, que en realidad es el único Señor que existe, ¿no? Y eso no les gustó pues al gobierno romano, entonces lo metieron a la cárcel. Entonces están en la cárcel y todo el contexto ahí se da. Versículo 25, como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos les escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Explicación. ¿Por qué el carcelero se quiere matar? Porque al ver todas las puertas abiertas de la cárcel, él pensó que todos los presos, que eran los presos de máxima seguridad, los que requerían mayor custodia, se habían volado. Entonces resulta que él tenía que pagar con su propia vida según el sistema romano. Si usted deja escapar un preso, usted es cómplice del preso. Usted tiene que pagar con su vida el haber dejado que el preso se volara. Este está a punto de matarse. Dice el versículo 27. Versículo 28. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos fuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dese cuenta que fue un testimonio lo que provocó las preguntas, ¿no? A ver, si hubieran sido delincuentes, pues se abre la prisión y yo me vuelo, yo me escapo, esta es la oportunidad que yo necesito. Pero es que ellos no eran delincuentes, ellos eran inocentes. Ahora, ¿se van a volar sabiendo que le van a cortar la cabeza al carcelero después? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a preservar la vida del carcelero, vamos a cuidarle la vida, porque lo que buscamos aquí realmente no es que la gente se muera, sino que la gente se salve. Entonces el hombre, que ya había sido testigo de cómo ellos en prisión seguían predicando y cómo ellos en prisión seguían alabando a Dios, eso es lo que nos dice el versículo 25, que dice: como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Al carcelero se le hace muy extraño. Son unos presos de máxima seguridad, se la pasan aquí dentro de la prisión predicando, se la pasan dentro de la prisión orando y se la pasan dentro de la prisión cantándole a Dios. Cuando ocurre eso, eso toca de tal manera su corazón que le pregunta a Pablo y a Silas: díganme ustedes, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Note que hay una predicación, y es una predicación que lleva al carcelero a la fe en el Señor Jesucristo. Una fe que no era solamente para él, sino una fe que tenía también que ser divulgada allá en su casa con los de su familia. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En su casa, o sea que el carcelero tomó a Pablo y a Silas y se los llevó para su casa, pero eran presos de máxima seguridad. Sí, pero a él le había pasado esa noche algo que era más importante que su propia vida, ¿no? Y que era más importante que todo lo demás. Y lo que le había pasado era que, lo que le había pasado es que había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo a través de la predicación de Pablo y a través de la predicación de Silas. Por eso se los llevó para la casa. Y allá en la casa Pablo y Silas pues le predican a él, pero también le predican a toda la familia. Versículo 33. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, el carcelero a Pablo y a Silas. Y él fue bautizado enseguida con todos los suyos.
El carcelero termina siendo bautizado en las aguas y su familia termina siendo bautizada en las aguas. ¿Dónde están? En Filipos. Y aunque no se dice el punto geográfico exacto donde fue bautizado el carcelero y su familia, pues uno intuye un lugar donde habían abundantes aguas en Filipos para poderlo bautizar. No importa que esté en Damasco busque un lugar que tenga abundantes aguas. No importa que esté en Filipos busque un lugar que tenga abundantes aguas. Revisemos otro caso. El caso es Hechos 16. Hechos 16. Del 13 al 15. Hechos 16 del 13 al 15. Dice el versículo 13: y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto al río, aquí ya es evidente, donde pensamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo: ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense, y nos obligó a hacerlo. Aquí el contexto es el mismo. El contexto es que encontramos un lugar con abundante agua, en este caso es un río. Allí tenemos una predicación a las personas que estaban participando de una reunión de oración. Las personas creen, se habla de una persona en especial llamada Lidia, se dice que el Espíritu de Dios abrió su corazón, se dice que era vendedora de púrpura. Cuando dice que era vendedora de púrpura, pues a lo que se refiere es que era vendedora de una sustancia para teñir ropa de color púrpura. O vendía la sustancia o vendía la ropa ya teñida. A la sustancia se le llamaba púrpura y a la tela del color se le llamaba así, púrpura. No era tinta púrpura, sino púrpura. Así lo conocían en aquella época. Y no era tela púrpura, sino púrpura. Así se le conocía en aquella época. Cuando la persona iba a comprar a una tienda, pedía púrpura. Le preguntaban, ¿tinta o tela? Y ahí era cuando especificaba. Pero la palabra púrpura se refería exactamente a eso que les estoy comentando. Esta mujer se dedicaba a eso. Y también el contexto es el tema del bautismo. Entonces no importa dónde esté, no importa dónde se encuentre, lo que importa es que haya una cantidad considerable de agua como para que su humanidad pueda entrar, pueda ser sumergida, pueda ser zambullida y de ahí pueda ser sacada. Si está en Jerusalén o en Judea o en Samaria, o está usted en Madrid, Cundinamarca, o en Faca, o en Subachoque, o en El Rosal, o en La Punta. Si está usted en Bogotá, pues aquí hay dificultades, aunque algunos lugares tienen sus propias piletas de agua en donde sumergen a las personas, pero ya que tenemos un encuentro y en ese encuentro lo vamos a hacer en una finca y en esa finca hay una piscina, hay una pileta, pues vamos a aprovechar la piscina, vamos a aprovechar la pileta que tiene una cantidad considerable de agua para que la humanidad de John, de Pilar y de Magnori pueda ser sumergida o zambullida en las aguas. Este fue el segundo punto. El segundo punto está claro. Ok. Bueno. Ahora, tercer punto, que también le preguntan a uno. Y la pregunta es muy básica y la respuesta es muy obvia, pero aunque sea básico y aunque sea obvio, hay que enseñarlo. ¿Qué ropa debo usar yo durante el bautismo? ¿Hay un atuendo especial que yo deba usar durante el momento del bautismo? La pregunta es obvio, claro que sí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Búsquelo, por favor.
Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con modestia y prudencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Aquí se hace un llamado en cuanto al atuendo, y esto es atuendo en general, no se está refiriendo solamente al tema del bautismo, pero se hace un llamado en general a vestirse de manera decorosa, a vestirse de manera modesta, a vestirse de manera pudorosa, a vestirse de manera prudente. Entonces revisemos esos términos. A vestirse de manera decorosa, a vestirse de manera modesta, a vestirse de manera pudorosa, a vestirse de manera prudente. Prudente. ¿Cómo así vestirse de manera decorosa, de manera modesta, de manera pudorosa y de manera prudente? Pues decoroso quiere decir decorar. O sea, vístase bonito. Esto es en términos generales. Ahorita en unos minutos le hacemos la aplicación exactamente al tema del bautismo en las aguas. Pero ¿cómo se debería vestir una mujer y cómo se debería vestir un hombre? Pues un hombre en el diario vivir, en lo cotidiano, se tiene que vestir de manera decorosa. Decorosa, decorar, o sea, bonito, vístase bonito, arréglese bonito, póngase bonita. Pero póngase bonito conservando la modestia. Póngase bonito conservando el pudor. Y vístase bonito conservando la prudencia. Se puede vestir bonito conservando la modestia, el pudor y la prudencia. Hay algunos que no entienden eso. Hay algunas que no entienden eso. Entonces ellas, para sentirse bien vestidas, tienen que estar mostrando su cuerpo, tienen que estar mostrando su humanidad, tienen que estar mostrando su pecho, tienen que estar mostrando sus piernas, tienen que estar mostrando su abdomen. ¿Sí? O sea, tienen que estar como ofreciendo, como si estuvieran vendiendo algo, porque dices que así me siento bien vestida. No se puede sentir bien vestida así cuando la Biblia a mí me indica que tengo que, con mi forma de vestir, con mi atuendo, con mi atavío, tengo que conservar la modestia, el pudor y la prudencia. Si esto se dice hablando de lo cotidiano en términos generales, para usted ir al trabajo, para usted ir al estudio, para usted ir a la cita de la EPS, para usted ir a comprar lo del diario, para usted ir a hacer la vuelta allá en el banco, que tiene que vestirse bonito, pero modesto, pudoroso y prudente. Ahora imagínese la aplicación de esto en un momento en el cual usted va a entrar a una piscina o va a entrar a una pileta y va a estar en contacto con el agua. Y el agua hace que la ropa se le pegue a la piel. Y el agua hace que la ropa se vuelva transparente. La ropa mojada permite ver al interior. Cuando se pega la ropa y cuando se vuelve casi que translúcida, casi que transparente. Ahí es cuando más yo debo aplicar un ropaje modesto, un ropaje pudoroso y un ropaje prudente. Lo que se aconseja aquí es que la persona vaya vestida de prendas oscuras. Y nosotros, como ministerio, siempre llevamos unas batas blancas que van desde el cuello hasta abajo de la rodilla para terminar de cubrir lo que la ropa que lleva la persona pues no alcanzaría a cubrir. Porque ha pasado, bueno, no a nosotros porque siempre advertimos y siempre nos aseguramos de que la persona quede pudorosamente vestida antes de entrar a la piscina. ¿Pero por qué? Pues porque en ese momento del bautismo hay diferentes espiritualidades, digámoslo así. Entonces hay muchas personas alrededor de la pileta y hay diferentes espiritualidades. Entonces hay gente muy espiritual que no se va a fijar en eso
que no se va a fijar, y lo voy a hablar porque estamos entre adultos, que no se va a fijar en que la camiseta se le pegó al pecho de la hermana que acaba de entrar al agua y mire cómo se le notan sus senos. O que el atuendo que llevaba, no sé, el pantalón que llevaba, se le pegó a la mujer o al caballero, ¿sí? En la cola o por delante, y se le está viendo todo, se le está notando todo. Entonces siempre como que nos aseguramos, bueno, su atuendo, y tome la bata, una bata blanca que usted se va a colocar encima. De modo que lo que importa es que sea una ropa realmente que no permita las transparencias, una ropa que no permita que se vean cosas, que se vea el cuerpo, que se vean las partes, que se vea la feminidad, que se vea la masculinidad. Una ropa que permita la modestia, que permita el pudor y que permita la prudencia. No quiere decir una ropa fea, ni una ropa decorosa, o sea, bonita, pero que no permita que esa clase de situaciones ocurran. Y estaba yo hablando de las diferentes espiritualidades en un lugar. Hay gente muy espiritual y hay gente entonces que no se va a poner a pararle bolas si se le ve a la hermana o no se le ve a la hermana, si se le ve al hermano o no se le ve al hermano. Pero hay otra gente con otra espiritualidad diferente que en ese momento, si está solo, pues su cabecita está por allá, quién sabe en dónde. Eso obvio pasa, porque hay diferentes espiritualidades. Y no falta el hermano o la hermana bien morbosa o morboso y bien chistorete, porque hay diferentes espiritualidades, que entonces haga el comentario con el otro y diga, uy, mire, ¿cómo así que en un encuentro? ¿Cómo así que en un retiro espiritual, en el momento de un bautismo, yo haciendo esos señalamientos, esos cuestionamientos o esas críticas? Pero pues lógicamente ha pasado. Aparte de que todo eso va a quedar en fotos, aparte de que hay hermanos a los cuales se les ocurre el video, y pues que todo eso entonces trascienda ya en fotos y trascienda en videos, por eso entonces pasa, pero por supuesto que pasa, pero claro que pasa. No en bautismos que nosotros hemos ministrado, porque tratamos de curarnos en salud, después de tanta cosa que se ha pasado, pero sí en encuentros en los cuales yo he participado como simple espectador. Entonces resulta que las hermanas, pues ellas son muy bonitas y se ponen sus atuendos bien súper pegados. La iglesia no es cauta y no es precavida en el hecho de llevar unas batas, al menos para cubrir el cuerpo. Entonces la hermana entra ya bien pegadita, ya va bien pegadita de ropa antes de entrar a la piscina. Cuando entra a la piscina, pues quedó casi como si estuviera desnuda la hermana. Y allá fue bautizada y amén, y sale ella pues muy tocada por el tema del bautismo a abrazarse con el uno y abrazarse con el otro, ¿no? Ahora, cualquier persona adulta diría, pues lógico, eso hay que evitarlo. O sea, es un momento santo, es un momento de mucho respeto, es un momento espiritual, pero pues hay hermanas que no lo entienden así y hay hombres que no lo entienden así. También ha pasado con hombres. Hombres a los cuales les encanta la ropa súper pegada a su cuerpo, así les encanta vestirse. Pero en un momento del bautismo, pues no es el momento, porque se llevan casi que una truza para meterse a la piscina. Y cuando se meten a la piscina y salen de la piscina, pues tienen todo pegado. Entonces eso que puede causar como, oigan, no, pero es que es terrible que eso pase. Pero pasa, porque vuelvo y digo, hay diferentes espiritualidades. Es que si todos fueran súper espirituales los que estuvieran en una ocasión así, pues vaya y venga. Y con todo y eso, debería uno ser precavido para no dañarle la espiritualidad al hermano, ¿no? Pero no todas las espiritualidades son iguales. Hay hermanos espirituales, hay hermanos carnales, dice la Biblia. Entonces, por respeto a los espirituales y para no fomentar cosas en los carnales, se aconseja entonces una ropa oscura, una ropa que no se le vaya a pegar, pero nosotros vamos a llevar unas batas que son anchitas, que son de un material grueso, que usted se va a poner encima de su atuendo, así que no se preocupe, encárguese usted de lo suyo, nosotros nos encargamos de las batas, cosa que a usted no se le vaya a ver nada, ni a pegar nada, ni a notar nada, y los espirituales pues no se sientan irrespetados, y los carnales pues no se sientan como alterados tampoco. En este tercer punto, ¿estamos claros? Ok, muy bien. Muy bien, último punto de la clase de hoy.
Lo vamos a llamar el proceso del bautismo. El proceso del bautismo. Mateo capítulo 28. Mateo 28. Bien. Versículo 19. Mateo 28, 19. Mientras busca el versículo, recuerden, Mateo 28, 19, yo le quiero narrar alguna experiencia en un encuentro. No eran bautismos, no era el momento del bautismo, era, bueno, en nuestros encuentros, cuando lo hacemos nosotros, recuerde que en este caso vienen 15 personas, 14 personas del extranjero a prestarnos sus servicios en los temas de predicación, asesoría, ministraciones, etc. Pero en un encuentro que nosotros ministramos, no era el momento del bautismo, pero sí era el momento como de que, ay, venga, tenemos media hora libre y está haciendo como bochorno, déjenos meter a la piscina. En los encuentros no se permite, ¿no? O sea, en los encuentros no se permite esos ratos de ocio y de piscina, porque usted va a un encuentro, no va de paseo. Pero yo estimé bien, estaba haciendo calor, ya habíamos predicado bastante, había cansancio, entonces metámonos a la piscina. Cosa que había entre nosotros un hombre que practicó durante toda la vida la natación. Y llegó a ser profesor de natación. El hombre muy profesional. El hombre muy profesional en el tema de la natación, hasta en su atuendo. Yo sé que usted ya me está entendiendo. Entonces resulta que un profesional de natación pues no se va a meter en pantaloneta a la piscina, ¿cierto? Porque es un profesional de natación. Él se va a meter pues en su atuendo de natación. Pero es que nosotros estábamos en un retiro espiritual, en un encuentro. Y entonces el hombre llega casi que en su tanga. A ver, no sé quién de ustedes se está riendo. En pleno encuentro, casi que en su tanga. Y se para en el borde de la piscina y se pone sus gafitas, ¿no es cierto? Y se tira al agua. Ahora cualquiera dirá, pero ¿dónde está el morbo de eso? No, el morbo es que es un encuentro. Ah, bueno, listo. Me encanta que me estén entendiendo. Si usted se ríe, quiere decir que entendió. Y entendió que no es el momento, hermano, para ponerse una tanga. Si usted quiere poner una tanga, usted póngasela por allá. Aunque la Biblia habla de modestia, pudor, prudencia, pero póngasela por allá en un paseo, póngasela por allá con su familia, póngasela por allá con su esposa, póngasela por allá en otro lado. Pero eso es un encuentro, eso es un retiro espiritual. Entonces usted imagínese este señor que la verdad no venía con la intención de despertar ninguna clase de pasión obscena, porque el señor ya de edad adulta, muy avanzado, ya en edad, ¿sí? Y el señor con su tanga se paró ahí en el borde de la piscina y se puso sus gafitas y ¡pim! Un clavado a la piscina. Entonces todos los demás comenzaron, ¿y este qué? Porque todos los demás iban pues con sus atuendos muy modestos, muy pudorosos, muy prudentes, y pues todos me miraban a mí, lógicamente, que fue el que autoricé que tuviésemos al menos media hora de relax en una piscina. Entonces eso se los cuento para que entendamos el porqué de las cosas, ¿sí? Porque el espiritual comienza a decir, ay no, pero qué falta de respeto, hombre, esta vaina. ¿Sí? Y el carnal comienza, uy, pero miren la tanga del hermano. Entonces, y es un encuentro, y salga ahora de ahí, de esa recocha, otra vez a ponerse en modo predicación, en modo oración y en modo alabanza. Espero que me lo haya entendido. Exactamente. Sí, no es el momento. O sea, la mujer se ve muy bonita en su traje de baño, etcétera, sí, todo eso, el que compró y con sus piernas llenas de su crema o de su bloqueador y todo eso, maravilloso, y con su gorrito y con su abanico y todo eso, pero en un paseo, en unas vacaciones, vaya por allá y asolece y broncece y la crema de coco, aceite de coco y todo eso, pero aquí estamos en un encuentro, muy bien Magnolia, entonces no es el momento para eso. Hay que discernir los momentos para todo, ¿no? O sea, no hay que irse de compra antes del encuentro. No, John, así que si tiene usted la intención de alguna clase de tanga para meterse allá y que le ministren el bautismo, pues por favor, descarte usted esa idea, porque por más que se ponga la bata blanca encima, se le va a ver la tanga, John. Mira, ya, no, entonces yo no quiero ir por allá porque la verdad yo quería llevar mi tanga.
Pues no, hágame el favor y no. Bien. No, no, no. Sí, sí, así es. Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Note que menciona el bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos, aquí viene el bautismo. Y mira lo que dice a continuación, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Quiero que se dé cuenta que aquí habla de una enseñanza después del bautismo. Porque es que la gente cree, bueno, es un curso prebautismal, entonces yo me bautismo y ya se acabó todo el proceso. No, después la persona tiene que seguir aprendiendo. Después la persona tiene que seguir sentada estudiando la palabra de Dios. O sea, el proceso, el bautismo es parte del proceso, no es la finalización del proceso, no es la terminación del ciclo, es parte del ciclo. Yo me preparo para el bautismo, qué maravilla estas lecciones. Ahora yo voy al bautismo, alguien me va a oficiar, me va a administrar el bautismo, gracias a Dios por esa persona. Y después de eso, ¿qué? Después de eso yo tengo que seguir sentado regularmente aprendiendo la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que yo desconozco. Que alguien me las enseñe, que alguien que sepa, que alguien que haya estudiado, pues venga y me las enseñe. Eso es lo que dice. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, y enséñenles o enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Todas las cosas. Todas las cosas relacionadas con ¿qué? Todas las cosas relacionadas con la Biblia. Todas las cosas relacionadas con la palabra del Señor. Todas las cosas relacionadas con el Evangelio. ¿Estoy yo obligado a... ¿Estoy yo obligado? No, esto no se hace por obligación. Esto se hace por voluntad. Esto se hace de manera libre, de manera espontánea. Esto se hace por amor a Dios. Esto se hace por adoración a Dios. Esto no se hace bajo presión. ¿Sí? Esto se hace porque no, es que Dios obró en mi corazón. Y al obrar en mi corazón, obró en mi voluntad. Y al obrar en mi voluntad, ahora yo quiero. ¿Qué quiero? Quiero prepararme para un bautismo. Al obrar en mi voluntad, ¿ahora qué quiero? Yo quiero ir a ese encuentro. Al obrar en mi voluntad, ahora yo quiero. ¿Qué quiero? Yo quiero que alguien me ministre el bautismo. Yo quiero hacerlo en un culto público, en una ceremonia pública. ¿Ahora qué quiero? No, pues yo quiero después de eso, después de todo el encuentro y todo lo que tiene que ver con la actividad, pues yo quiero seguirme sentando regularmente a aprender la palabra del Señor. Yo quiero conocerlo todo, quiero saberlo todo. Como cuando uno se apasiona de un tema. Cuando uno se apasiona de un tema, uno quiere todo el tema. Uno quiere saber más y más y más y más y más, porque le importa, porque le interesa. Bueno, esta fue entonces la lección de hoy. Recuerde que la lección de hoy se llamó ¿Cómo se practica el bautismo en las aguas? Vimos el primer punto, el método del bautismo. Segundo punto, ¿dónde se debe bautizar? Tercer punto, ¿qué ropa debo usar durante el bautismo? Cuarto punto, el proceso del bautismo. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios, te doy gracias. Gracias, mi Dios, por la enseñanza, por la palabra, por la clase. Gracias por habernos traído, Señor Dios, hasta este punto número 7. Esta lección, yo vuelvo, Santísimo Dios, y oro por las personas, mi Dios, que aún no han podido recoger todo el dinero, Señor Dios, para pagar su encuentro, Señor, porque hay varias personas que no lo han podido hacer, que se han comunicado conmigo, Señor Dios, que me han colocado un mensaje y me han dicho, tengo dificultad con el tema del dinero. Sabemos que cuando hay una bendición así de grande, mi Dios, pues las cosas como que se traban un poquito, Señor. Por eso es mi tarea no solamente cobrar, sino que es mi tarea, Señor Dios, orar por aquellas personas que tienen dificultad con el tema del dinero, para que logren, Señor Dios, conseguir su dinero de una manera pronta, de una manera lícita, Señor Dios, de una manera legal, pero también, Señor Dios, de una manera ágil, y puedan cancelar, Señor, sabiendo que hay cosas que pagar, sabiendo que hay unos pagos que están esperando, Señor Dios, y que están urgiendo también. Te pido por ellos, Santísimo Dios, por las damas de este equipo y por las damas del otro ministerio, del ministerio de Bosa, que también, Señor Dios, tienen dificultades para la cancelación del pago total de su encuentro. Te pido que tú les aparejes todas las cosas. Te pido, Señor, nuevamente por la lección de hoy, que esta lección edifique la vida de John, que esta lección edifique la vida de Magnori y edifique la vida de
de Pilar, Señor Dios, ya no queda sino una lección dentro de 8 días y después de eso pues ya la actividad como tal. Te pido, Santísimo Dios, máxima edificación para ellos y a través de ellos que la edificación llegue a toda su familia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén. Bueno, esto es todo por hoy. Feliz día, feliz trabajo, felices actividades. Chao. Hasta luego. Sí, hombre, lo hice porque se convirtió en un enemigo, porque estaba presionando las